buenos días a todos. Muchísimas gracias porque hayáis venido. Es importante el tema que hemos cogido para que debatir información sobre esta ley tan abusiva y odiosa. Y simplemente os voy a presentar a los ponentes. Tenemos a Quique Villalobos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Tenemos a Sol Sánchez en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida. Y tenemos a Tito Morano, también en la Asamblea de Madrid. Entonces, bueno, ellos nos van a contar todo el intríngulis de la ley y luego tendremos un ratito para poder hacer preguntas y debatir. Venga, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Ana, y gracias a todas las compañeras de Ciudad Lineal. Bueno, nos ha dicho Ana algo como poniendo las expectativas muy altas, y es que vamos a contar todos los intríngulis de esta abusiva ley. Y es casi imposible, porque lo estábamos comentando antes, y esto daría para un ciclo de conferencias y para que nos dieran un título de especialista después de habernos leído. Imaginaos que el expediente, después de muchas vueltas, tenía más de 2.000 páginas. O sea, que sería muy difícil. Yo voy a intentar empezar dando una perspectiva así más o menos general de cómo se ha hecho esto, qué es lo que es, pero ya os digo, en general, porque si no nos podríamos tirar aquí, o sea, probablemente nos tiraríais cosas ya para que nos callásemos. A ver, esto se llama, esto que se ha conocido, que es una ley ómnibus, ¿vale? Y que es un cajón desastre donde se han metido muchísimas cosas con una excusa. La excusa es el título que le han dado a la ley, que es Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. Claro, así contado, dices, pues ¿quién no va a querer, no?, que mejore la economía y que se modernice la administración? Pero es que esta ley va de todo menos de eso. Y de hecho, en lo que es el proyecto de ley, que son más de 200 páginas, no encontramos absolutamente nada que nos hable de modernización de la administración ni de mejora de la economía, por lo menos de la nuestra, de la mayoría social de la Comunidad de Madrid, porque como veremos, lo que sí va a hacer es meterle mucha pasta de todos y de todas en el bolsillo a los poderes económicos de siempre, a los que se llevan las privatizaciones, a los que deberían pagar impuestos y no los pagan, etcétera, ¿no? Para que os hagáis una idea, esta ley modifica 33 leyes, 5 decretos y 15 disposiciones legales. ¿En qué ámbitos? ¿Qué es de lo que va la historia? Pues en Hacienda, tributos, urbanismo, medio ambiente, transportes urbanos, transportes por carretera, carreteras, servicios sociales, deportes, policías locales, menores, uniones de hecho, fundaciones, sanidad, juego y hasta estadísticas. Y algo que es una de las cosas más vergonzantes, que ya me diréis cómo cabe en este título de Economía y Administración, que es quedarse con el control total de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que, como sabéis, es el órgano que controla fiscalmente los contratos, las contrataciones, que no hay ningún escándalo últimamente casi, ¿no?, pues de la Comunidad de Madrid y de todas las empresas y órganos que están en la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, la Cámara de Cuentas directamente lo que hacen es, yo supongo que os acordaréis todos y todas del escándalo que se montó con el Consejo General del Poder Judicial, atascado durante tanto tiempo, que ya desde Europa nos dieron más de un toque de atención, ¿no?, y que finalmente se llegó a un pacto para desatrancar aquello de alguna manera, y el Partido Popular fue directamente a la Unión Europea a poner una queja porque después de estar atascado tanto tiempo, pues desde el Gobierno se planteó una manera de salir de aquello. Bueno,
Pues esa manera de salir de aquello que planteaba el Gobierno para el Consejo General del Poder Judicial y que ellos llevaron al tribunal a Bruselas, es exactamente lo mismo que el Partido Popular ha aprobado aprueba a través de esta ley para quedarse con el control total de la Cámara de Cuentas. Además de eso, bueno, la amplían, de 3 se pasa a 7, ¿no? De 3 pasan a 7 consejeros y, ya que están diciendo ahora esto de vamos a recortar, ¿no? Vox hace mucha campaña con esto, ¿no? El gasto superfluo y demás. Bueno, pues ahora pasan de 3 a 7 consejeros y cada uno de esos consejeros gana más que el presidente del Gobierno de España. Y, por supuesto, lo que no va a haber es nadie entre los 7 consejeros que sea crítico con el Gobierno del Partido Popular, porque todos estarán propuestos por la derecha madrileña. O sea, como queda la correlación, nadie que sea afín o sea propuesto por cualquier partido de la oposición va a llegar a formar parte de la Cámara de Cuentas. Así que esto, que quizá no es lo que más ha salido en titulares, porque el atropello es enorme, pero ya nos da la idea de para qué han aprobado este cajón desastre brutal con todas estas medidas. Esto la Cámara de Cuentas. Ya os digo que os voy a dar un poco una pincelada, porque son tantas cosas que es imposible. Luego después, estadística, que dices, bueno, ¿y esto qué importancia tiene, no? Hasta ahora se traía una propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid con un proyecto que servía para los siguientes 4 años de cuál era el plan de estadística que se iba a llevar a través de los organismos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esto lo cambian por un decreto ley que directamente no se va a debatir en la Asamblea entre los distintos grupos parlamentarios. Y bueno, ¿qué importa la estadística? Pues la estadística es lo que mide todas las cosas que después salen en titulares. Es decir, que si ahora el plan de estadística lo va a aprobar directamente un Gobierno de la Comunidad de Madrid que, acordaos hace pocas semanas, que nos decía que no veía pobres por ningún sitio en Madrid, ¿no? Pues si van a medir las brechas territoriales, de desigualdad, de exclusión social, pues igual eso ya no es importante. Y solamente se van a medir el crecimiento de las inversiones extranjeras y van a poder seguir argumentando, y esta vez con números, porque lo que no se mide y lo que no se puede enumerar, lo que no se puede acotar, no existe, y menos para un gobierno tan potente como el de Isabel Díaz Ayuso, que tiene a todos los medios de comunicación haciéndole el eco a cada una de las cosas que dice sin siquiera contrastar datos. Pues si ya esos datos no existen, imaginaos si tiene una importancia. Luego otras cuestiones, ¿no? Servicios sociales, ya que estábamos hablando de desigualdad. Pues hacen una modificación del acceso a la renta mínima de inserción, que como sabéis es vergonzoso cómo se está tramitando ya en este momento, y le quitan todo el protagonismo a las entidades locales. De una manera muy ambigua, en el que la gente que necesite percibir esta renta mínima de inserción, que ya sabéis que es muy problemática y hay muchos barrios donde es un auténtico drama, pues no van a saber muy bien cuál es la ventanilla a la que se tienen que dirigir. Si se va a poder tramitar a través de los ayuntamientos como ahora, o si van a tener que ir directamente a alguna ventanilla de la Comunidad de Madrid. Es decir, más obstáculos para quien lo está pasando peor. Y luego otra cuestión, que es como una especie de carné de pobre, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que en vez de seguir tramitando todo a las personas que están en peligro de exclusión social o que tienen problemáticas, pues van a tener como un expediente aparte con una cuestión aparte, lo cual ya nos parece que va encaminado a un señalamiento de la población más vulnerable, cuando lo que tendríamos que hacer es integrarla y todo debería ir, ¿no?, encaminado a eso, pues todavía los ponemos un poquito más al margen. Luego, hay más cosas, pero es como lo más alarmante. En sanidad,
Bueno, en la cuestión de sanidad, la estrella es eso que han llamado la Agencia de Contratación Sanitaria. Es decir, en vez de seguir contratando los servicios y los bienes y los insumos que necesitan los hospitales, etcétera, como hasta ahora, pues crean una agencia que dices, bueno, pues igual, si van a contratarlo todo junto, les sale más barato. Pero cuando te pones a rascar un poco, ves que esa agencia pasa a regirse por el derecho privado. Es decir, montan un chiringuito, aquí que los comisionistas tampoco son ningún peligro, ni tenemos ninguna cosa con mascarillas, ni con nada, de gente que se compra roles y barcos, ¿vale? Pues todavía lo facilitan haciendo un engendro que ni siquiera se va a regir como debe hacer cualquier administración y cualquier empresa dependiente de una administración pública, no privada, ¿no? Lo ponen todavía un poquito más fácil. Bueno, y luego una cosa maravillosa que yo ya les dije, que tenían la primera demanda, se la ponía yo directamente, que era para seguir facilitando ese crecimiento de la sanidad privada en la Comunidad de Madrid, que como sabéis es la que tiene más seguros privados de toda España, pues directamente ya aquí meten el compartir el historial clínico que todos y todas tenemos en la sanidad pública con la sanidad privada de la Comunidad de Madrid. O sea, imaginaros el atropello a todos los niveles, ¿no? Bueno, medio ambiente y suelo, se lo voy a dejar aquí, que hemos quedado en eso, pero hay otra cuestión que a mí me parece fundamental, ¿no? Que es el tema de los impuestos. Sabéis que esto está siendo un paseo militar del Partido Popular con la última repetición de elecciones y esta cogobernanza prácticamente con Vox. Entonces, hace muy poquitas semanas directamente traían una propuesta de ley que también han aprobado porque los números son los que son. Y si mañana traen que todos los mayores de 30 años se tienen que teñir el pelo de verde, lo aprueban, porque además no se cortan con absolutamente nada. Entonces, han quitado teóricamente todos los impuestos propios de la Comunidad de Madrid. La verdad es que los impuestos propios, los que están delegados por el Estado, ya estaban eliminados porque están bonificados o al 98-99% como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o directamente al 100% como el impuesto de patrimonio, que hace que cada año en Madrid 16.800 ricos que tienen una media de patrimonio de 10 millones de euros, o sea, clase media, lo que ellos llaman clase media, dejen de pagar 1.000 millones de euros, que son dinero de todos nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, pero no contentos con esto, había alguna tasa que quedaba por ahí y vendieron que quitaban todos los impuestos propios. Esos impuestos propios eran, los únicos que quedaban, era la tasa autonómica a las máquinas tragaperras. A las máquinas tragaperras. Y eso lo eliminaron con este último proyecto de ley unas semanas antes de traer la ley ómnibus. Pero no contentos con eso, también la parte delegada por el Estado, que ellos no pueden eliminar, pero que son gestores y que digamos que la cobran, pues lo que hacen con esto es, además con carácter retroactivo, teniendo en cuenta que durante la pandemia las máquinas tragaperras no se han podido utilizar y ahí hay gente que ha perdido dinero porque ha tenido que pagar las tasas de esas máquinas, pues lo que traen aquí, para dinamizar la economía, habría que pensar qué modelo económico tiene el Partido Popular, que de los únicos impuestos que se han preocupado en tocar aquí son los de las máquinas tragaperras, ¿vale? Pues traen una ley que, ya os digo, con nivel retroactivo de los últimos 2 años, desde 2020, cuando empieza la pandemia, condona los impuestos que ha tenido que pagar la gente que tenía máquinas tragaperras y que no las ha podido tener funcionando, ¿vale? De tal manera que son 20,8 millones de euros lo que les vamos a tener que pagar. Y a partir de ahora, tienen en cuenta que si por algún motivo
se tuviera que pues, cerrar la población o no se pudiera estar funcionando esas máquinas tragaperras, a partir de ahora no pagan durante el tiempo que haya cualquier tipo de alarma que haga que, otra pandemia, esperemos que no, que haga que no puedan estar funcionando. Y además, para facilitárselo todavía más, establecen un mecanismo de pago trimestral que en vez de ser a primeros de ese trimestre es a final, para ver que ya hayan ellos cobrado su dinero y demás. Total, 21.700 máquinas tragaperras que ahora van a ser mucho más rentables. ¿Qué tipo de modelo estamos incentivando económico con esto? Pues evidentemente el del juego. Que esto, si quieres, te dejo a ti, y lo demás, ¿no? Que tiene bastante más, porque le dedican pues casi un capítulo entero de esta ley para hablar de la ley del juego. Y no os creáis que es para alejar las casas de apuestas de los colegios, sino, ahora nos lo contará Tito, más bien todo lo contrario. Y aparte de eso, pues ¿con qué también lidian? Pues por ejemplo con cuestiones, ellos que dicen que están quitando todos los impuestos, que están eliminando todo, pero sin embargo cogen los archivos regionales, donde mucha gente tiene que ir a por documentos oficiales para compulsar copias de algunas cosas, y cuestiones que hasta ahora no se cobraban a los ciudadanos y ciudadanas, se establecen tasas nuevas para todo ello. Y no solamente eso, pues por eso os digo que qué modelo económico no se persigue, sino que pues, archivos y bibliotecas como el que había en la antigua Fábrica del Águila, no sé si lo conocéis, que es un sitio, la verdad, muy bonito, una gran biblioteca, pues establecen cuál es el precio de alquilarlo para hacer eventos. Es decir, que si Coca-Cola o cualquier empresa quiere hacer un evento, esto que es público, que es de todos, que es una biblioteca regional, se alquila como sala de fiestas. Y no busquéis nada más de modelo productivo, porque no lo hay en toda la ley, ¿no? Lo que sí hay es, y ahora viene Quique con esto, algunas cuestiones que van a conseguir que unos poquitos hagan mucho negocio. ¿Qué negocio? Pues bueno, el mismo negocio que nos llevó a la anterior crisis del ladrillo, la de 2000, de la que muchos no hemos salido todavía, para seguir ahondando en la especulación inmobiliaria, financiera y urbanística, que es de lo único que habla toda la ley. Y como no sé ya ni cuánto llevo, aquí enlazo y le paso la palabra a Quique, que nos va a hablar precisamente de la parte medioambiental y urbanística, que desgraciadamente va a ser bastante heavy. Sol. Me quito esto. Sí, bueno, a ver, como estaba diciendo Sol, la ley Omnibus es un gran cajón desastre, ¿no? En realidad una ley ómnibus debería servir para eso. El problema es que no va a servir para eso. Es decir, una ley ómnibus está pensada pues, para que cuando ha habido, yo qué sé, distintos cambios normativos, por ejemplo en el Estado o en Europa, que afectan a lo mejor a una ley concreta, pues en vez de tener que hacer un montón de trámites, pues llegar y decir, pues esto es aprobado, esto es aprobado, esto es aprobado, pues de una tacada se aprueba también a nivel regional. Es como si homologases una ley, ¿no?, en función de unos cambios superiores. Para eso debería servir una ley ómnibus. Pero no han hecho eso. Lo que han hecho es lo que venían haciendo toda la vida. Porque sabéis que la Azqueti está dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y lo que han hecho es pues lo que hacía Esperanza Aguirre con la llamada, lo que eran las leyes de acompañamiento presupuestario que había cada vez que el Partido Popular hacía un nuevo presupuesto. Lo que pasa es que como llevan 2 años y medio sin presupuestos, porque no eran capaces de sacar adelante ni una ley, ni un presupuesto, ni nada, se les ha agolpado el trabajo y necesitan en muy poco tiempo, de aquí a las próximas elecciones, poder dar cuentas a los que les ayudan a estar ahí.
que les ayudan bastante. Y entonces han tenido que hacer el equivalente a esa ley de acompañamiento presupuestario pues vía una supuesta ley ómnibus, ¿no? Una de las cosas que más se hacía en la ley de lo que era la ley de acompañamiento presupuestario era modificar todo lo relativo a la ley del suelo, ¿no? Porque Madrid sigue siendo un sitio de ladrillazo. Y era pues un sitio, pues, o sea, digamos que es una línea por la que se incorpora mucho dinero, no a las cuentas generales para que luego podamos tener bibliotecas, sino a las cuentas particulares para que puedan tener sus propias bibliotecas, ¿no? Sí, yo creo que son más de yate que de biblioteca, pero oye, algún libro tendrán, el de cuentas no. Entonces, bueno, en relación con temas del suelo y temas ambientales, pues ¿qué es lo que han hecho? Pues por la puerta de atrás, de manera rápida, han intentado cambiar cosas que les molestaban. En realidad, lo que han intentado es volver a atacar aquello que no fueron capaces de conseguir, pues gracias a la movilización ciudadana y gracias a otras leyes que nos protegían. Y entonces están queriendo recuperar aquellos proyectos de Eurovegas. Entonces, hacen cosas como que a partir de ahora se va a poder construir en espacios protegidos, ¿no? Y operar con actividad hostelera, incluso en vías pecuarias. ¿Esto para qué se hace? Pues esto se hace para que ahora que en Guadarrama tenemos un parque nacional que debería proteger la montaña más emblemática del centro de la península, en concreto de Madrid y Castilla y León, o mejor dicho, Madrid y Segovia, y evitar que siga habiendo unas pistas de esquí que lo que hacen es degradar ambientalmente un espacio maravilloso para que fundamentalmente una élite, pero digamos que también alguna otra gente, pues puedan, digamos que disfrutar de un deporte, de una actividad casi más de ocio que un deporte, que puedan seguir haciéndolo por muchísimos años. Porque para que pueda existir la actual estación de esquí que hay en Navacerrada, tienen que volver a darles una concesión pues como la que venían teniendo, de 40, de 50, de 75 años, ¿no? Cuando luego, si estáis en una asociación, pedís un local y tenéis la grandísima suerte que lo conseguís, en el mejor de los casos os van a dar una autorización que llaman demanial. Es decir, te la van a dar por 2 años, renovables por otros 2. Y a los 4 años tendrás que volver a concursar y podrás perder el espacio en el que estás haciendo el desarrollo de tu actividad asociativa. O si tienes un huerto urbano o si tienes algo así, ¿no? Si tenéis entre un grupo de gente en una asociación, pues lo podréis perder. Pero hay actividades que no son para el común de los mortales y que necesitan concesiones de 50, 75, 90 años. Y esto es parte de lo que quieren hacer. En ocasiones aprovechando, digamos que instalaciones ya existentes, pero en otros casos pudiéndolas crear, ¿no? Y ya terminar de destrozar la red, por ejemplo, de vías pecuarias, que aunque está muy deteriorada y muy maleada, pues ya llegar y decir, pues venga, barra libre y total, si ya no hay ovejas, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que se quiere hacer. A la vez, otra de las cosas que ocurre, ¿no? que ya ocurría, es porque esto ha ido haciéndose de a poquitos, pero ahora le quieren dar la puntilla, ¿no? Imaginaos que llega Florentino y se encapricha de un terrenillo, ¿no? Donde se puede hacer un plan de desarrollo urbanístico. Pero como no es muy grande, ese terreno donde quiere colocar 3 instalaciones y el suelo que se podría ceder, que por ley hay que ceder para servicios generales, ¿no? Por ejemplo, un transformador de luz o que haya, pues, por ejemplo, una caseta de obras o cualquier cosa que es para el interés general, pues entonces ya con esta nueva ley no va a hacer falta ceder el suelo. Y con que pague una módica cantidad,
pues se puede quedar con el terreno completo. Esto, que puede parecer así como, bueno, joder, pues tampoco está tan mal, total, que pinta ahí una caseta, que tal, pues dependiendo de cómo y dónde se haga, pues puede afectar muchísimo. Aquí en Ciudad Lineal no estamos tan lejos de Vicálvaro, está al lado, ¿no? En Vicálvaro, en su día, había una fábrica de cemento, la Portland Valderrivas, si recordáis, y esto que pertenecía a unas mujeres, ¿no? Que estas señoras, las Koplovic, ¿no? Y que decidieron cambiar la fábrica, que la verdad es que hacía falta quitar esa fábrica de ahí, por un desarrollo urbanístico, lo hicieron de tal manera que al final se quedó algo muy parecido a esto. Lo que pasa es que ahora ya sería peor aún, ¿no? Ahora mismo, si vamos a Valderrivas, veremos que terreno público apenas hay para una escuela infantil y punto. Y la gente allí no tiene espacio para un centro de salud, no tiene espacio para un colegio, para un instituto o para una biblioteca o para nada. Y tienen que recorrer grandísimas distancias, muy mal comunicadas normalmente, para poder disfrutar de servicios que se disfrutan en otros lugares. Bueno, pues con esta ley se remata de tal manera que esto se puede hacer con facilidad. Un polígono industrial se puede recalificar y no habría que ceder suelo para servicios generales o para cosas por el estilo. Se crea o se recupera una figura que es la conocida como Plan de Interés Regional, ¿no? Que es a lo que me refería con Eurovegas. Sí. Y esto se hace con una figura supramunicipal, de manera que se eliminan los controles e incluso se le quitan casi todas las competencias, por no decir todas las competencias, a los propios municipios. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para, evidentemente, hacer cosas como Eurovegas, pero también sirve para hacer cosas como los vertederos, ¿no? En el norte de Madrid, la única mancomunidad que gestiona un gran vertedero, que es la de, vamos a decir, la Mancomunidad Norte, está el vertedero en Colmenar, que casualmente es un municipio que no quiere, bueno, casualmente, como siempre ocurre, no quiere ese vertedero y de hecho no lo utiliza. Colmenar tiene un sistema de gestión de los residuos modernizado, eficiente, bastante equilibrado y tal, como todo mejorable, pero no quiere trabajar con un sistema de simplemente vertido. Bueno, pues no. Hay una organización supramunicipal, la Comunidad de Madrid compra un terreno o expropia un terreno y te coloca allí pues, lo que considere que te tiene que colocar. Con lo cual, la voz de las vecinas y los vecinos, pues en esto que llamamos democracia, pues pierde mucho sentido. Es un despotismo ilustrado sí, sí. O un despotismo muy bien ilustrado con este tipo de ejemplos, ¿no? Bueno, esto, para que os hagáis una idea, se decidiría simplemente en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Llegan, hacen la reunión de pastores y ya sabéis que cuando hay reunión de pastores, pues hay algún cordero que va por ahí, ¿no? Se permite la construcción en terrenos no urbanizables, hasta el punto de que se llega y se dice que se podrá construir en cualquier sitio que sea no urbanizable, siempre, y aunque haya especies protegidas, siempre que no haya ninguna norma que claramente, ¿no? Que directamente impida eso. Entonces, a ver, cuando se protege un territorio no se llega y se dice este territorio queda protegido contra la... No, se llega y se dice este terreno es no urbanizable, punto. Porque las normas simples, las normas sencillas, si son sencillas, son más fáciles de aplicar. Las normas, si las complejizas, las conviertes en una especie de laberinto. Y esto es lo que consiguen con esta medida. Un par de cosillas más para poder pasar el turno a Tito y no extenderme en exceso. A ver. Se modifica absolutamente, y ya con esto acabo, la ley de evaluación ambiental, que es una ley, ya digo, muy antigua, es de los años 90, que sí que es verdad que necesitaba una revisión, pero no se hace para
no se hace, pues, por ejemplo, para renovar el catálogo de especies protegidas. Para que os hagáis una idea, en estos momentos hay especies que están protegidas y que desde hace años ya no necesitan protección porque se ha conseguido que salgan de esa situación, mientras que otras especies que están sin proteger están en clarísimo peligro de extinción. Pues no os creéis que han llegado y han dicho vamos a remediar esto. No, lo que hacen es permitir, mediante esa modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, pues que sea un trámite fácil. Prácticamente lo que hacen es privatizarlo. Y vuelvo a Florentino. Habréis oído que hay gente en la España vaciada que está peleando bastante en contra de cómo se están colocando placas solares y molinos, ¿no?, aerogeneradores. Y están peleando bastante porque esto se está haciendo en municipios muy pequeños, que no tienen músculo administrativo como para poder, digamos que, ordenar y gestionar convenientemente ese tipo de macroinfraestructuras. O incluso podríamos volver al tema de los vertederos, porque es exactamente lo mismo. En Madrid, para quien no lo sepa, en Madrid hay 179 municipios. De esos 179 municipios, 150 tienen menos de 20.000 habitantes. Y 75 tienen menos de 2.000 habitantes. Es decir, en realidad, la población madrileña se aglutina en Madrid y en la corona metropolitana fundamentalmente. Casi todos los ayuntamientos están muy mermados en personal administrativo, muy mermados. Es fruto de todas estas rebajas administrativas. Es decir, si no hay dinero, si no hay ingresos por impuestos, pues no hay dinero para pagar a personas que estén dándole a la tecla, haciendo fotocopias, poniendo sellos, revisando si las cosas se hacen bien, y entonces donde debería haber 30 personas, hay a lo mejor 6 personas. Bueno, esto en los municipios grandes. ¿Cuántas personas creéis que trabajarán en Madarcos? ¿Cuántas personas creeréis que trabajan, yo qué sé, en Gascones o en La Iruela? No hay personas que estén trabajando en lo municipal. Y entonces, si llega Florentino y quiere poner un parque eólico, ¿qué es lo que hace? Como cuando hace con los vertederos, les dice, venirse para acá, que yo os lo pongo, ¿no? Y entonces, claro, llega ahí con su empresa, monta una empresa de licencias que se la permite la Comunidad de Madrid, hace toda la tramitación y se lo deja facilito para que el alcalde o la alcaldesa de turno solo tenga que firmar. Y para que os hagáis una idea, en la España vaciada, por cada euro que se genera de beneficio en la colocación de un aerogenerador, en torno a 10 céntimos se lleva el propietario del terreno y en el mejor de los casos 20 céntimos se lleva el ayuntamiento. Es decir, aproximadamente el 70% del beneficio de una planta de esas características se lo lleva la empresa que lo monta. Entonces, esto está pensado para eso. Está pensado para que a partir de ahora los ayuntamientos sirvan básicamente para colgar una bandera. Porque ya lo demás nos lo van a poner y nos lo van a poner muy fácil. ¿Para qué? Para que otro se lo lleve crudo. No para que el dinero vaya en beneficio de la ciudadanía. Tan sencillo como eso. Pues venga, le paso el turno a Tito. Nada, bueno, pues en deferencia a la compañera me presento, soy, que ya nos conocemos, pero bueno, soy Jacinto Morano, Tito, me han llamado cosas peores, pues diputado de la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos y militante de Podemos. Lo primero es agradecer a todos los compañeros y compañeras de Ciudad Lineal esta iniciativa. Yo creo que es muy importante que tengamos estos espacios de debate, de planteamiento de la cuestión que tenemos sobre la mesa. Porque la ley ómnibus es una cosa, digamos, ardua, es complicada, como veis, no tiene ningún sentido sistemático, no, de repente, y ahora a los temas que iré yo tienen menos sentido todavía. ¿Qué pintan en una misma norma? Bueno, pues todas las cosas que hemos estado viendo. Una de las lógicas que tiene, antes de entrar en temas, es que el Partido Popular, antes lo decía Quique, se ha encontrado con dos circunstancias. Una, que llevaba mucho tiempo de trabajo atrasado. Los gobiernos desde el año 2015
de la victoria de Cristina Cifuentes, con las crisis que hemos tenido de gobiernos entre medias en la necesidad de gobernar con ciudadanos y tal, han sido muy poco productivos en términos legislativos, y ya después de ganar Díaz Ayuso en 2019, eso ya era el apocalipsis. Consiguieron solo aprobar una ley, que es la ley del suelo, y luego desarrollar un poco cómo la aprobaron, y se les ha acumulado el trabajo. Y por otro lado, el resultado del 4 de mayo, que el propio Partido Popular saben que es excepcional, y esto es así, o sea que no es un resultado normal a las fuerzas, a la situación social de Madrid, pero que se lo han encontrado, se podría desarrollar más, pero bueno, el hecho es que está ahí, y saben que es muy complicado que una victoria de esta envergadura se repita en el año 2023, que tiene las características de que les basta con la abstención de Vox para aprobar cualquier cosa. Saben que tienen que aprovechar para todo el trabajo que tenían atrasado, sacarlo de aquí al año que viene. Y por eso tenemos esta ley engendro, ley Frankenstein, ley como le queréis decir, que es todos los programas políticos en todas las materias puestos juntos. Y evidentemente, y esto hay que ser muy claros, con las fuerzas parlamentarias poco se va a cambiar del contenido de esta norma. Y esto hay que ser así de claro, dada la situación. Si se consigue que en alguna cosa reculen, se echen para atrás o tal, va a ser por la organización y la movilización social. Hay una noticia que es buena, antes de entrar en esto. Sin que haya habido, porque por desgracia no lo ha habido y todos lo hemos vivido, una enorme movilización y concienciación con esto, sí que han tenido miedo al jaleíto y han eliminado toda la regulación del taxi que estaba prevista que estuviera en la ley ómnibus y que finalmente no está. ¿Esto por qué? Porque hubo un amague de los compañeros y compañeras del sector del taxi de cuidado que viene el lío. Entendió Lasquet y que es el factotum de esto, y Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez a partir de las 12 de la mañana, antes no le pillas, pero Miguel Ángel Rodríguez y estos, que son los que piensan aquí, entendieron, no podemos generar un conflicto, vamos a sacar algún colectivo que sí que está bastante organizado, lo vamos a sacar y no vamos a sacar. Esto quiere decir que sí hay un cierto margen, y los hechos lo demuestran, pese a las fuerzas parlamentarias, de que si conseguimos organizar, lo voy a decir en términos muy simples, organizar lío en torno a la ley ómnibus, con las dificultades que esto tiene, porque cualquier vecino o vecina de entrada no va a entender esto de qué va, porque ni siquiera el nombre te indica de qué va, sí podríamos presionar en determinados elementos que son muy salvajes. La cuestión urbanística es una bestialidad y te dice, y ya con esto engarzo con las cuestioncitas que quiere decir, dicen cuál es el modelo que tiene esta gente en la cabeza. El de toda la vida, o sea, no hay ninguna innovación. Voy a realizar atracción de inversión de capitales por la vía, por ejemplo, de la eliminación del impuesto del patrimonio. Tenga usted el patrimonio, tráigalo aquí, que no se lo tributo, que eso también fomenta que la cosa sea por la vía especulativa, y te voy a dar todas las facilidades del mundo para que esto sea un crecimiento incontrolado de desarrollos urbanos hasta que se acabe el último metro cuadrado de la Comunidad de Madrid verde, o ya ni verde, ya será gris al final, y entonces ya no sabremos qué hacer. Y de esa manera, con unos impuestos muy bajitos que atraen capitales para invertir por esta vía y facilidades, vamos creciendo. Ya está. Eso es una forma insostenible de crecimiento, es una forma absolutamente insolidaria de crecimiento, porque eso no genera no genera redistribución social, y en tercer lugar es un camino que lleva al abismo, y esto hay que decirlo. Este modelo, no ya en términos términos ecológicos o en términos de sostenibilidad, este modelo en propios términos económicos llega un momento que se agota. Es imposible seguir creciendo así. Antes ya te has cargado todo y esto es invivible. Pero aunque no estuviéramos ese factor, y esto yo quiero decirlo, la Comunidad de Madrid no puede seguir desarrollándose así, porque esto no es desarrollo económico. Esto es la misma trampa de siempre, y generar burbujas especulativas cada 4 años. Pero en cada giro hay menos terreno. Pero bueno, como decía Napoleón, que es mejor un malvado que un tonto, porque la maldad humana conoce límites, pero la estupidez no. Cuando uno ve al Partido Popular con el Madrid, dudo yo de si la maldad humana no conoce límites.
Tengo ahí esa duda. Porque otra de sus patas de este modelo de desarrollo es atraer un cierto tipo de inversiones que en otras comunidades autónomas, por criterios sociales, por criterios medioambientales, en este caso ya por criterios de salud pública, están intentando contener. Y eso da posibilidad a vente a Madrid que yo sí te lo cuido. ¿De qué estoy hablando? De la mal llamada industria del juego. Antes ha apuntado Sol, pero la situación es bastante grave. Se juntan dos circunstancias. Primero, se están empezando a desarrollar políticas legislativas en muchas comunidades autónomas sobre casas de apuestas. Que mejorables en todo caso, pero que llevan a que vaya a haber restricciones, vaya a haber licencias que se retiren y vaya a haber menos negocio para las grandes casas de apuestas, básicamente en la Comunidad de Madrid Sportium y Codere, que al final es Blackstone, o sea, al final son fondos Sportium y Blackstone, al final son los mismos fondos buitres que controlan todo, los dueños de vosotras y de nosotros, compañeros. Blackstone se ha comprado la Comunidad de Madrid, también por este lado, pero bueno, cada vez más pérdidas por ese lado. Y segundo, que la política que estamos realizando desde el Ministerio de Consumo les ha dado un golpe muy sustancial. De hecho, Codere está ya amenazando con que igual se va de España y tal, no caer a esa breva. No lo va a hacer, mentira. Pero está haciendo ese pressing porque dice que se ha puesto de trabajo. Eso les está dando un golpe muy sustancial y lo que ha visto la Comunidad de Madrid, vale, pues aquí tengo mucha inversión, mucha expansión que no va a tener en otras comunidades autónomas y que no va a poder hacerse por la vía del juego online, porque ahí están las dificultades que le pone nuestro ministerio, pues que vengan aquí las casas de apuestas. Y encima lo hace de una manera muy sibilina, son muy listos. O sea, de tonto no tiene un pelo, esto es cursus. Como guión para la izquierda del futuro, hemos menospreciado mucho a Isabel Díaz Ayuso. Hemos jiji, jaja, juju. Os recuerdo que la última de la que nos reímos así, nos la tragamos 20 años. Y es Esperanza Aguirre. Entonces, esta de tonta ni medio pelo. Ni medio. Por eso decía que estos son listos. Y esto es algo que me gusta decir en los actos porque a veces nos hemos creído y como si la sigamos tomando por tonta que no tiene un pelo, se nos va a seguir riendo la cara. Así que eso, reubicación. Entonces, ¿qué hacen? Sacan una reforma de la ley del juego que a priori dices, bueno, pues establece unas ciertas regulaciones, se inventa lo que son las zonas excluidas, que no son excluidas, pero bueno, ahora lo desarrollaré, que son menos de 100 metros de un colegio. Establece una distancia mínima entre casas de apuestas. Y dices, bueno, pues oye, se inventa una cosa que son las zonas de saturación y dices, bueno, pues jolín, ha tomado, no son las medidas que se están tomando en otras comunidades autónomas, pero las han tomado. Con un pequeño asterisco a toda esta regulación, que es que solo se aplica a las licencias nuevas. Es decir, las 62 casas de apuestas que están en la Comunidad de Madrid a menos de 100 metros de un colegio van a seguir abiertas. No solo van a seguir abiertas, sino que, no ya reglamentariamente, sino con una ley se les garantiza su existencia. Lo único que tienen que hacer es poner un señor en la puerta. Esto es verídico. Tú puedes poner una casa de apuestas en la puerta de un colegio siempre que pongas a un señor en la puerta. Lo que puede estar ahí, se puede estar fumando un cigarro o mirando el móvil. Pero tiene que estar ahí el señor en la puerta. Lo que dicen todos los estudios europeos es que, y esto está siendo muy grave, la ludopatía, sobre todo España es el país que tiene más ludopatía en menores de 18 años y donde más pronto se empieza a jugar. Lo que nos dicen los estudios europeos es que situar una casa de apuestas a menos de 500 metros de un centro escolar es un indicador claro de reducción de los resultados en el centro, que es lo más fácil de medir. Es decir, oiga, aquí se puede desarrollar porque suelen estar en los barrios también, que tienen otros condicionamientos, pero el hecho es, menos de 500 metros, algo va a pasar, algo está pasando en el centro escolar porque están cayendo los resultados. Nosotros le pedimos establecer una fijación de menos de 500 metros, dijo literalmente el director general, hombre, es que si ponemos una distancia mínima de 500 metros obligatoria, hay que cerrar el 88% de las casas de apuestas. Dos reflexiones. Primero, la respuesta es sí. Gracias. Hay consenso, espíritu de la transición. Y dos, ¿por qué están ahí? Con lo grande que es Madrid
y lo que nos gusta construir en cualquier sitio. Pues no, pero usted construye justo al lado de los colegios, porque está teniendo una estrategia orientada a esto. Es evidente. Y llega la ley y lo legalizo. Porque te digo, la zona de exclusión, 100 metros. Y además solo para las nuevas que haya. Para las antiguas siguen. Metas, pongan un señor en la puerta. Abuti. Y en lo que llama zonas de saturación, que son los barrios que tienen más de un cierto número, no establece ni una sola reducción de licencias, ni progresiva. Se quedan como están, garantizadas y blindadas por ley las casas de apuestas. Por ejemplo, Ciudad Lineal sería una zona de saturación. No se abrirán nuevas, pero no se cerrará ninguna. Y tienen garantizada la renovación de la licencia in illo tempore, siempre que cumpla las condiciones, que ya os digo que las condiciones son muy suavecitas. Y en las zonas que no son de saturación, que cada vez quedan menos porque se están saturando, no establezco moratorias, no establezco nada, autorizo a incrementar las licencias. Como mucho, garantizando un 1%, porque os dirán como mucho, pero eso no, eso es garantizando, pues yo saco tantas licencias y las doy. Un incremento del 1% anual en casas de apuestas. Garantizado, anualmente. Y en la ciudad de Madrid se van a abrir necesariamente 2 nuevas cada año. Y eso es lo que dice su ley. Con esto lo que están intentando es, hay una brecha de negocio, las dificultades que estás teniendo en Baleares, con una distancia de 300 metros, para abrir una casa de apuestas a un centro escolar, vente aquí y la abres. Es verdad que ya no en el barrio donde esté abierta, pero que vaya a otros barrios. Bueno, a lo mejor si los ponen en La Moraleja, alguno ya se preocupa, porque tal. Creo que no, bueno, tienen moral ni corazón y les da lo mismo todo. En ese sentido. Segundo, hablan de juego responsable. Aquí, claro, tú puedes decir, hombre, pues está bien, mejor juego responsable que irresponsable. Pero ¿qué es la trampa que se establece dentro del juego responsable? Habréis oído hablar de la responsabilidad social corporativa. Tú eres una empresa armamentística, pero oye, tienes responsabilidad social corporativa y un poquito de dinerito, pues tienes que hacer trípticos yo qué sé, consoles y dibujitos para niños y cómics. Hablando del pacifismo, por ejemplo. Vale, pues el juego responsable es trasladar esto a la lógica de las casas de apuestas, a la lógica de las casas de apuestas. Y al final es que tienen que destinar por ley, y esto es tremendo, las empresas de juego una parte de sus beneficios, que lo van a destinar muy alegremente, porque ahora os diré lo que es, a hacer labores de concienciación sobre el juego responsable en nuestros institutos y en nuestros colegios. Es decir, Codere y Sportium, en base a una norma legislativa de que yo tengo juego responsable, van a ir a darle charlas a los chavales de cómo se juega responsablemente. A los institutos. Y como esto evidentemente no lo dice así en la norma, pues la norma tú le das un párrafo de juego responsable, qué bonito, las obligaciones que tiene usted tiene que hacer actividades de promoción, usted no sé qué, usted no sé cuántas, el gobierno tiene que apoyar al juego responsable, traducido al cristiano, os estoy dando. ¿Os imagináis que Fortuna, yo soy fumador, pero os imagináis que Fortuna o tal hicieran clases de fumar responsablemente? Pues eso es. Eso es tal como está orientada la Comunidad de Madrid. Esta es una charla. Se puede hablar de otro tipo de políticas de juego responsable, tal, que son de otra naturaleza. Pero el hecho de que tú puedas hacer promoción, esto es otra cosa. Esto es distinto. Y con esto, y se han dado cuenta también de otra cosa, que como no pueden ir por la vía del juego digital, bueno, pueden ir todavía queda mucho por hacer, pero que les hemos dado un golpe importante en el Ministerio de Consumo. Dicen, ¿cuál puede ser la salida que le damos a las empresas de juego? Lo que hablaba antes son las tragaperras. Han hecho 3 cosas. Lo de ajustarle los impuestos, ajustarle la forma de pago o beneficio, que lo contaba antes Sol. Segundo, la eliminación de la tasa por poner una tragaperras, que la tenías que renovar cada vez que acababa la licencia. Era una tasa por licencia. Claro. Y la tercera, que es ya lo más gracioso, es sustituir el silencio administrativo. Es decir, cuando tú pides, oye, quiero tener una máquina tragaperras, sustituir el silencio administrativo positivo por negativo, o sea, al revés. No sé cómo lo he dicho, pero vamos, hasta ahora había silencio administrativo negativo, si no te lo autorizaban no la puedes poner, ahora lo va a haber positivo y además se va a reducir a 2 meses.
con una administración del juego que está absolutamente desbordada de la Comunidad de Madrid. Resultado de esto, cualquiera que quiera poner una máquina tragaperras, con que meta la instancia, muy probablemente van a pasar los 2 meses, la va a poner y como encima no va a tener que poner la tasa, no va a tener que pagar la tasa, que la tasa sirve para 2 cosas, para recaudar, tiene para 3, para recaudar, para decir, esto es una actividad que no me gusta, voy a hacerla un poco más cara. Y tercera, para saber dónde están, que esto es interesante, y para saber el control. O sea, lo que están diciendo es, industrias del juego, primero vengan, pero como pues los locales, yo sí, aquí les dejo y aquí vamos a ir abriendo, pero no podemos ir abriendo al mismo ritmo, porque esto ya se nos está yendo de las manos, y el juego online lo tengo controlado, expándanse por la vía de las máquinas tragaperras, que además son un problema muy, muy importante porque son de acceso público. No están en un centro tal, un chaval o una persona, un chaval o una chavala de menor o una persona que tenga problemas con el juego, la va a encontrar en el bar y la va a ver. Es lo mismo. Incluso se podría llegar. Entonces, una de las patas es eso. Se me va a ir. ¿Cuánto llevo? Mucho. Vale, 2 cositas más que quería decir. Suponen igualmente un ataque muy sustancial a los derechos laborales de los trabajadores públicos. Toda la ley habla de modernización de la administración pública, pero la única modernización es los gobiernos de la Comunidad de Madrid tradicionalmente, y esto no sorprende a nadie, no llegan a acuerdos con las organizaciones sindicales. No llegan por no dar la gana. Entonces, hasta ahora, pues bueno, tenían una cierta... la reforma laboral de 2012, una cierta manga ancha con no negociar, la cosa seguía así, no había obligación. Entonces, se han encontrado varias cosas, que es, aparte de unas reformas en el sentido de mejorar la negociación colectiva, derivadas de la reforma laboral, que todavía quedan muchos por hacer, se han encontrado también algunas sentencias judiciales que dicen, tú tienes obligación, no puedes regular unilateralmente las condiciones laborales de determinados trabajadores públicos, salvo que esté en una ley. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Muy bien, pues vamos a aprobar una ley para los agentes forestales, el cuerpo de bomberos y en menor medida los policías municipales, aquí habrá mucho matiz, donde se regulan sin negociar con las organizaciones sindicales, y esto va a ser el primer paso de otros futuros caminos. Claro, esto no es... porque su estrategia está muy clara. Yo voy partiendo, ahora lo hago bomberos forestales y policías, que son básicamente los que dependen de la Consejería de Interior, tienen la capacidad relativa de armar bulla, aquí ya lo he hecho, y a la siguiente voy a por otros trabajadores de otros sectores públicos y privados. Regulan unilateralmente el acceso, la provisión del sistema de puestos, la clasificación profesional, las ofertas de empleo, el calendario, los horarios y los permisos, por ley, sin negociarlo con las organizaciones sindicales. Es muy probable que esto sea inconstitucional, pero hasta que muy probable. Bueno, he visto cosas que nunca creería y soy el Tribunal Constitucional, pero bueno, esto parece que clama al cielo. El problema es que entre que lo aprueben y el Tribunal Constitucional lo resuelva, de momento tienes 3, 4, 5 años, por lo menos, de regulación de todas estas materias en beneficio de la Comunidad de Madrid. Y luego ya veremos cómo lo solucionamos si el tribunal lo tumba. Pues ya sentaremos una mesa, haré otra ley, lo que fuera. Es un ataque gordo. Y por último, un detalle que está pasando sin pena ni gloria, pero que a mí porque todo tiene que ver con la estructura significativa, pero que bueno, que los que hemos estado en una lucha laicista y tal, nos llama la atención, que es la reforma de la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad de Madrid. O sea, dentro de las 33 leyes está esto. Entonces, evidentemente, tradicionalmente, el avance de los derechos de las parejas de hecho es que yo y otra persona le dijéramos a la administración, oiga, trátenos como parejas de hecho. Y esto es un derecho. Vamos allí, nos registramos y punto. Para evitar que hubiera fraude, que esto ya es discutible, esto sería muy discutible, que algo más allá de vamos los dos y decimos que somos pareja de hecho. Bueno, para evitar que hubiera fraude, antes, bueno, pues te pedían 2 testigos. ¿De acuerdo? Ahora han hecho una reforma opusina que dice, tienen ustedes, antes de ser pareja de hecho, de convivir 6 meses juntos. Y además tener pruebas de convivencia.
Y en el momento en que uno de las dos personas se desplace fuera de la Comunidad de Madrid por trabajo, o yo le pille, o lo que sea, se acabó la pareja de hecho. Que no es tanto las parejas de hecho como los derechos que vienen derivados de ello. Porque ser pareja de hecho, pues bueno, pues tal. Pero hay derechos derivados, vinculados, no sé qué, se constituye unidad familiar a ciertos niveles, todavía a pocos, y esto habría que decirse a los compañeros del Gobierno de la Nación, que hay que avanzar en esto porque, bueno, en fin, que las sotanas tienen demasiado poder en este país. Entonces, sin contarlo, sin pena ni gloria, sin desarrollarlo mucho, lo que te están diciendo es, si quiere usted los derechos vinculados a ser pareja de hecho, cójase usted y cásese. Estamos a ese nivel, porque a nivel económico hay que tener en cuenta que el Partido Popular representa el gran avance y el gran saqueo de lo público y el gran modelo de negocio, pero representa también cosas muy oscuras, que no se nos olviden. Y ya de la mano de Vox, pero cuidado, esto lo ha hecho el PP sin pedírselo a Vox, Entonces, esto lo hace ellos encantados. Estamos en la antesala, porque este es el primer capítulo y esto, como ve, a ver, no es la grandísima cosa, pero es muy significativo. Estamos en la antesala de una reversión de un gran número de derechos civiles, no solo en el ámbito económico y laboral, sino ya en todos los ámbitos y muy vinculados a posturas reaccionarias por parte de la Iglesia. Dentro de poco, si Vox consigue entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el siguiente capítulo serán, obviamente, los derechos de las personas LGTBI. Obviamente. Y el ataque a la violencia machista. Entenderme, la lucha contra la violencia machista. Son obviamente los siguientes puntos en la agenda. Eso va a depender mucho primero de que ganemos en 2023, que es a lo que nos tendríamos que estar dedicando, a lo que nos estamos dedicando, lo sé, pero tenemos que darle más impulso porque la situación es grave. Cuando digo ganemos, digo que haya una propuesta de la izquierda transformadora que tenga capacidad de influir en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y no me quiero meter en más Honduras, luego si queréis en el debate. Y segundo, de la fuerza que tenga Vox. Yo sé, y con esto concluyo, que el resultado de hace un año de entrada es desmoralizante. Para los que estábamos allí, pues también estamos allí presentes. Yo eso soy perfectamente consciente. Pero tenemos, ante este ataque tan importante a toda la estructura social, porque esto es la ley ómnibus, es un ataque que ya llueve sobre mojado, decía aquí que antes han ido de a poquito, esto ya es un golpe, pero es un ataque a todo el modelo de servicios públicos en el que nos estamos viviendo, en el que llevamos viviendo 20 años. Ante este ataque tenemos la obligación de estructurarnos, de organizarnos y de dar una alternativa buena. Y hoy es 23 de abril, con esto concluyo, que es para recordar que es el día del libro, pero también es otra cosa, que es el aniversario de la Revolución Castellana, de la derrota de la Revolución Castellana el 23 de abril de 1521. Veo caras por ahí, para el debate. Y con esto quiero concluir para que recordemos que en Castilla, también en esta pequeña tierra que se nos acusa de conservadora, también ha habido momentos donde los pueblos se han organizado y han conseguido darle golpes, en aquel momento, por desgracia, ¿no?, al poder de turno. Y con esta idea tenemos que plantear que pese a las muchas dificultades, el ataque es de tal envergadura que tenemos que ser responsables, toda la izquierda, de intentar parar lo que se nos viene encima, primero con la organización y movilización antes de 2023 y luego en 2023 con una alternativa ganadora. He hablado muchísimo más, lo siento mucho porque cuando uno está a gusto se tira y ya, pues agradeceros y a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. 25 minutos, no me jodas. Pues dame codazos, tías, es que no lo veo. No lo hemos comentado, pero ha sido algo muy importante en la tramitación de esta ley. Esto se ha hecho de una manera brutalmente antiparticipativa, ¿no? Antiparticipativamente. Y se ha hecho contra las personas que estáis aquí, y contra las que están ahí fuera también, pero las personas que estáis aquí. La ley se sacó en plenas Navidades, se sacó un día 23 de diciembre, y se dio escasamente 7 días y luego se ampliaron a los 3 días in extremis. Y entonces eso se hizo en un momento además que había un punto de pandemia. Si tú querías presentar alegaciones te tenías que ir o bien al ordenador, pero si no tenías ordenador tenías que ir a un registro. Y en ese momento para que te dieran cita en un registro tenían que dártelo con 30 días, o sea, por lo tanto era imposible llegar, ¿no? Entonces, pese a eso,
conseguimos leernos en un tiempo récord el texto tan largo, ¿no? Y presentar algunas alegaciones, ¿no? Y entre lo principal que pedíamos era pues, un aplazamiento de 30 días, es decir, una prórroga para que hubiera tiempo para estudiarlo y para poder darlo a conocer, ¿no? Y es verdad que nos falta esa difusión, y es verdad que es muy difícil de explicar, es verdad que a lo mejor nos falta un nombre, ¿no? Como decíais. Pero es verdad, sobre todo, que, como decía Tito antes, pues José Rodríguez es un tío muy inteligente y el diseño que tienen en ese gobierno pues va muy en esa línea. No te doy tiempo para reclamar, no te doy tiempo para contar, no te doy tiempo para difundir, no te doy tiempo para reaccionar y oponerte, porque lo que tengo es prisa. Es de lo que venimos hablando. Con todo, en esos escasos 7 días se creó una plataforma de entidades sociales que tienen más de 50 entidades y que desde entonces hemos estado pues, desde participando y promoviendo y organizando charlas como esta, ¿no? Haciendo una recogida de firmas en contra de la ley, que en escasamente 10 días se consiguieron más de 55.000 firmas. Es decir, que sí que difusión, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano, pero es verdad que menos de lo que sería necesario. O sea, también un poco para que el que no lleguemos a donde queramos, hay que señalarlo porque hay que aprender. Pero también no podemos ir por la vida dándonos latigazos ni pensando que en nuestro lado está la parte menos organizada de la sociedad, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, trabajo se ha hecho y se está haciendo. Y incluso, por ejemplo, el colectivo del taxi, que finalmente se le ha sacado de la ley, siguen en la plataforma y son de la gente más activa y no han renunciado a luchar contra esta ley, pese a que al final directamente no les vaya a afectar. Y eso habla mucho de la solidaridad, de los colectivos, de las personas, y por lo tanto de que no todo está perdido, ¿vale? Porque lo fácil desde la izquierda es ir arrastrando las cadenas. Y lo difícil es, y aquí es donde os animo, lo difícil es buscar las ventanas de oportunidad, como les gusta hablar a esta gente que hace estas leyes, ¿no? Buscar las ventanas de oportunidad para unirnos, organizarnos, etcétera, etcétera. El nombre que se le ha buscado, digamos, desde la plataforma, pero ya digo que un poco así, porque ha habido muchas tendencias, había compañeros que eran muy críticos con mantener el nombre de Omnibus porque diluía el contenido, pero es que era muy difícil meter 33 leyes en un título, ¿no? Es muy difícil. Un título tiene que ser algo concreto y significativo. Sí, le hemos llamado la ley del abuso de Ayuso, ¿no? Pero bueno, sí, suena chiste, pero es digamos, la base de lo que se sacó en esa recogida de firmas que se consiguió, ¿no? Y luego, en cuanto a la parte de lo que yo he hablado, por responder a la compañera, el resto pues contestaréis, ¿no? Con lo que comentabas del Monte Avantos, no va a ser necesario, porque esta ley va a permitir construir en lugares protegidos, salvo que haya digamos que una concreción en contra de que se haga algo ahí, ¿no? De momento, para que os hagáis una idea, una de las cosas que va a facilitar también, y ciertas regulaciones que están haciendo, es que a partir de ahora la gente pueda ir a coger leña al monte, ¿no? Y se quedan tan tranquilos, ¿no? Y dices, vamos a ver, es decir, si a partir de ahora vamos a poder ir con el coche, lo dejamos ahí, nos vamos a por leña y cargamos, dices, estás destrozando la capacidad del monte de regenerarse, etcétera, porque ha pensado una persona que está guay que tú tengas leña en casa para alimentar tu estufa. Y eso, lo peor es que nos lo van a vender como que es una ayuda a la gente que no puede pagarse una carga de leña en su segunda residencia en la sierra, ¿no? Entonces, bueno, que todo apunta a que la protección del territorio regional salta por los aires. Es el equivalente a trasladar
los objetivos del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 del Ayuntamiento de Madrid, que los debió hacer un gran urbanista, pero que se debió quedar también calvo, ¿no? Llegó y dijo, ¿cuál es el objetivo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid? Construir la ciudad hasta su límite territorial. Y te quedas así y dices, eso no es un objetivo, ¿no? Eso es otra cosa. No es un objetivo. Porque un objetivo tiene que ser un logro, algo que ayude a la gente. Construir la ciudad hasta su límite territorial no aporta nada, no es un objetivo. Y sin embargo, esta ley lo que facilitará es que se pueda construir hasta el límite territorial. Tendrán que llegar los segovianos a decirnos, oye, para aquí, ¿no? Simplemente eso. Gracias. Vale. Vale, sobre cuestiones que se han planteado. Sobre la probabilidad de tumbar esto, digamos, por la vía de recursos al Constitucional y tal, que planteaba el compañero. Hay dos cosas. Muy probablemente, esto lo estamos estudiando, pero tomároslo con... Pero bueno, sí lo puedo decir. Muy probablemente la tramitación a la que se refería Quique antes, por la vía de urgencia, sin dar trámites, hay documentos que no están bien del todo, hay cosas que faltan, que podríamos desarrollarlo, tenga base para que podamos plantear un recurso de amparo al Constitucional. Pero como es un recurso de amparo, y lo haremos. O sea, digo probablemente tenga base porque como no está hecho y no está presentado, pues no quiero tampoco, pero entenderme que se está estudiando, pero a mi juicio lo tiene. Y creo que en esto no me equivoco. Otra cosa es cuáles sean las probabilidades de que el Constitucional lo tumbe. Porque de momento estamos hablando de cuestiones formales de tramitación, en lo que a eso respecta. Ahí tiene su dificultad, pero tenemos que hacer esa lucha. Después, el gobierno del Estado tiene la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad y si ese recurso de inconstitucionalidad es por materia de competencias, eso paralizaría la ley, como las leyes catalanas, para que os hagáis una idea. El problema es que competencialmente puede ser que la norma esté bien. Es decir, que no... Esto, bueno, no es lo más claro que invada competencias, salvo en algunas materias muy, muy, muy concretitas, que serían las únicas que se podían parar, pero siendo muy discutible. O sea, yo creo que evidentemente habrá que ir, pero no... O sea, hay que ir y hay que ir a agotar las vías judiciales y hay algunas cosas que sí que creo que son claramente de contenido inconstitucionales. Lo que hablaba antes de la regulación de los trabajadores forestales y tal, y probablemente eso se tumbe. Pero la ley en su globalidad, que no es una ley, que son 33, todo es muy complicado, salvo que el Constitucional entienda que el procedimiento sea, o sea, que se han prescindido absolutamente de las condiciones mínimas de procedimiento. Habrá que intentar defenderlo. Más cosas que planteaba. Sí, yo creo que tenemos que pensar cómo dar, y lo engancho con la pregunta de la compañera, cómo dar a conocer esto mejor. Tiene unas dificultades prácticas o sea, porque tampoco es que sea muy complejo, pero es muy prolijo. Tiene muchísimas cosas, muchos detallitos, y es muy difícil sintetizar esto en un mensaje. A mí lo del abuso de Ayuso me gusta, porque de momento centra de qué estamos hablando, de hay una cosa mala y está Ayuso. Pero a lo mejor tenemos que pensar más también en cuanto a, bueno, pues figuras conocidas que en otros momentos pues se han enganchado a luchas semejantes en defensa de los servicios públicos y tal, ir tirando la mano. Su estrategia ha sido muy clara de hacerlo muy rápido para no darte tiempo a organizarte. O sea, y el trabajo que se está haciendo, lo ha hecho Enrique, pero el trabajo que se está haciendo de las plataformas de base con muchísimo menos recursos, obviamente, que el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque así son las cosas, para organizarse, estructurarse, hacer las enmiendas, dar a conocer, hacer también actos como este. Bueno, pues esto tiene un recorrido todavía de meses. Y tenemos camino para hacerlo. Pero yo estoy de acuerdo con el compañero que ponerse las pilas. Más cuestiones. Monte Avantos te ha contestado más o menos, Quique. El tema de no toca la ley del juego, no toca casinos. No, o sea, no modifica lo que había de los casinos, con lo cual eso sigue igual. Lo que están intentando hacer es abrir otras frentes de negocio.
Esos otros frentes de negocio, pues a mi juicio, y esto podemos discutirlo, su gran objetivo son las máquinas tragaperras, es decir, a que la industria del juego se meta en todos los sitios, se expanda mucho, y luego a garantizarles negocio en las casas de apuestas. A garantizar un mínimo, un crecimiento más moderadito del que había en los últimos años, pero es que en los últimos años había un crecimiento desaforado. Entonces, el bajar a un crecimiento del 1%, pues estás partiendo una base tan alta que es un crecimiento muy fuerte. Pero tema casino no entra. La revolución comunera hablamos otro día porque me apasiona y me encanta, pero no era el día de hoy. Y además es polémico y mola. Y luego no me voy a saltar la pregunta de la compañera, aunque no parecía. Yo estoy de acuerdo con que ¿cómo decirlo? No podemos esperar a enero. Me voy a mojar, ¿eh? Luego ya me apedreáis si queréis. No podemos esperar a enero del año 2023 para plantear una alternativa. Esto ya lo hemos dicho hace tiempo bastante gente. No podemos esperar a eso para plantear la alternativa electoral. Hay que empezar antes. Y además, también, el proyecto de la compañera Yolanda es un proyecto que tiene trascendencia estatal. Y Madrid tiene sus propias peculiaridades. Esto no hay que olvidar. Esto no quiere decir ni que vayamos a ser independentistas ni nada por el estilo. Pero la realidad madrileña, ¿contra qué gobierno nos enfrentamos? ¿Con qué escenario? ¿Cuáles son los actores que tienen que conformar eso en la Comunidad de Madrid? Son distintos a cualquier otro lado. Y tenemos, lo voy a decir de forma optimista, lo bueno es que está todo por hacer. Que tenemos todas las puertas abiertas para ir construyendo esto, pero tenemos que hacerlo cuanto antes, yo estoy de acuerdo. De momento no tenemos esa herramienta útil que nos haría estar más fuertes, ahora mismo y en la lucha. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que ponerse a hacerlo ya. Más claro no... De momento, como si se estuviera haciendo cosas concretas ya serían públicas porque esto hay que hacerlo más o menos público. Estoy de acuerdo contigo en que hay que ponerse ya. Y eso hay que poner, y también a todos los niveles. A nivel de barrio, a nivel municipal, a nivel autónomo. Pero bueno, eso ya es para otro debate. Pero que no quería esquivar no quería esquivar la pregunta. Bueno, pues ya la verdad es que está casi todo dicho, pero por añadir alguna cosita en un minutín. Lo de las vías legales, los resquicios y además la parte mediática, pues es que creo que con lo que ha contado Quique, que no es baladí, o sea, es decir, esto se hizo con premeditación, alevosía, nocturnidad y Navidad. Y sin tiempo. De hecho, se saltaron el tiempo legal, que luego tuvieron que rectificar, por lo menos esa parte. Habían puesto menos días para que se pudieran meter alegaciones de los legalmente exigibles, ¿no? De los mínimos, ¿no? Sí, restamos menos que lo de urgencia. Menos que en un trámite de urgencia. Es decir, que todo esto lo tenían acumulado, lo querían sacar y lo hicieron de una manera premeditada. La cosa ha sido muy difícil, pero vamos, yo se lo dije directamente en la Asamblea de Madrid, que esto iba a acabar en el Constitucional. Y yo creo que va a acabar en el Constitucional. Sí. Y que además, bajo mi punto de vista, sí que va a haber diferentes posibilidades y diferentes temas que se van a poder llevar por separado. Pero claro, no sé quién lo preguntaba de vosotros, pero alguien lo ha dicho. ¿Y mientras tanto qué? Bueno, pues mientras tanto el caballo de Atila, que es lo que es la señora Ayuso y su gobierno, que por donde pasa no vuelve a crecer la hierba directamente. Porque claro, tú al final puedes revertir algo, pero ¿quién revierte las consecuencias de estar operando todo esto durante el tiempo que esté? Pues eso van a ser daños que se van a tener que asumir y que vamos a pagar todos y todas directamente, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que se van a poder parar o modificar y demás, pero que también los números son los que son y ellos lo tienen muy claro, porque creo que lo hemos hablado antes un poco, lo que está haciendo el Partido Popular además es política de tierra quemada. Política de tierra quemada, que es algo que se les da muy bien, que manejan perfectamente y que es que si en un suponer, que no creo que lo estén ellos ni suponiendo, viniera alguien detrás, que se coma esto. Y además esto es un eslabón de una cadena de leyes que llevan 2 meses trayendo sin parar gente que durante casi 3 años no ha traído ni una. Y otra de ellas es lo que se hizo, una ley de defensa de la autonomía financiera. Es decir, que lo que está haciendo el señor Laschetti
con los impuestos se lo tenga que comer el que venga detrás también. Pues, algo así. Entonces, ahora que tiene solución, nosotros le estamos mirando y le estamos echando toda la imaginación del mundo. El nombre, pues mira, a mí lo del abuso de Ayuso es que cómo metes un nombre de 33 cosas diferentes, ¿no? Tiene que ser algo genérico. Yo la llamaría, ya lo he hecho, la ley de las cabras. O sea, una ley que es para modernizar la administración y para mejorar la economía, y en la que, que soy un poco friki con estas cosas, la palabra cabra aparece 295 veces porque dan permisos para matar a escopetazos, eso es dinamizar la economía, a las cabras montesas de la Comunidad de Madrid. Es que hay muchas cosas que no molan. Es que si os contamos todo, dan permisos y bajan las tasas para matar a escopetazos las cabras montesas de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, la palabra cabra aparece 295 veces, mientras que la palabra energía aparece 10, la palabra ingeniería aparece 6 y la palabra software, ¿no?, que vamos a modernizar, aparece 7 veces. Y la palabra cabra, 295. Bueno, claro, esto, si la llamo la ley de las cabras, pues lo tendría que explicar y no valdría tampoco, ¿no? Y luego después, lo de la ley del juego de Gallardón, que es que el juego como industria, y no me gusta llamarla así, industria de la muerte del juego, ha avanzado, o sea, se ha modificado mucho, porque ella sí que se ha modernizado, ¿no? Entonces, lo que ha ido haciendo la Comunidad de Madrid desde aquella ley de Gallardón, ya en 2012 la ley de acompañamiento de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid del año 2012 llevaba una serie de modificaciones porque eran páginas y páginas dedicadas, que es lo que hacen ellos desde siempre, a ponerle una alfombra roja a Sheldon Adelson con el proyecto Eurovegas. Entonces, para que os hagáis una idea de qué se ha ido modificando en cada ley, que como antes contaba aquí, que acompañaba los presupuestos, en la ley de 2012 se llegó a regular cuántas ruletas se podían poner en 100 metros cuadrados. ¿Sabes? Entonces, es que hay muchísima trayectoria y ellos no han parado, porque el lobby del juego, que parece que ahora hay mucha alarma social, pero siempre ha estado durante muchísimo tiempo operando, es muy potente y maneja muchísimo dinero y tiene muchísimo poder. Y de hecho, perdona Sol, en realidad lo que plantean con la ley del juego, o sea, con esta modificación del juego, las cosas como lo queramos llamar, es les han dejado llegar aparentemente a su máximo, sin regular, o sin regular más o sin poner dificultades. Y una vez que han llegado a su máximo en cuanto a la aparición de los locales de apuestas, ahí regulan para que ese máximo se quede ahí. Eso es lo que han hecho. O sea, no recorta nada. No recorta nada. Abre la vía a la siguiente modernización del negocio, que en este caso son las casas de apuestas que hace 20 años, pues ya me diréis las que se inventarán a lo mejor en el próximo tiempo alguna modalidad nueva de apostar que esté fuera de ese marco, la dejarán que se desarrolle a su máximo posible y regularán en ese máximo posible. Es más o menos el funcionamiento que tiene. Luego, con lo de la agencia sanitaria, lo mismo. Bueno, a ver, que entendamos que el actual consejero de Economía, Empleo, Hacienda y Presupuestos, que digamos, quien lleva Hacienda maneja todo el cotarro, es el mismo que intentó ya privatizar la sanidad pública en 2013, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Entonces, a ver si ellos, a mí me da mucha envidia la derecha, pero no solo porque tengan todo el poder, porque tengan todo el dinero, no, por todas estas cosas que evidentemente nos ponen en una asimetría a la hora de competir con ellos, pero nosotros también somos más. Y uno, el de que somos más, porque por lo que verdaderamente me da envidia a la derecha es porque ella sí que tiene conciencia de clase. Y tiene clarísimo, pero clarísimo, cuál es su proyecto político. Y yo creo que aprender del enemigo en algunas cosas está bien. Ellos vuelven siempre en el tiempo, pero sus objetivos son los mismos. Los van adaptando a los cambios de tiempo, económicos, sociales, pero sus objetivos siempre son los mismos.
Y en ese sentido, yo creo que tenemos mucho que aprender de la derecha. Y los nuestros, creo que, hombre, probablemente los que estamos aquí las tenemos muy claros, pero tenemos que tener la misma capacidad de transmitirlos, de potenciarlos y de saber qué son los palos que nos tienen que guiar. O sea, y tener la misma conciencia de clase para los nuestros que tiene la derecha para los suyos. Porque ellos sí que saben que hay una guerra de clases y el problema es, como dijo aquel, ¿no? Que la van ganando. ¿No? Lo cual no quiere decir que a esto y a todo lo demás no le podamos dar una vuelta, porque todo es tremendamente precario en este momento y tampoco os creáis que con la extrema derecha mordiéndoles los pies, el otro día yo lo decía, ¿no? Que el que invita a un vampiro a entrar a su casa, luego ya no le puede echar. Y probablemente ese va a ser uno de los problemas que va a tener el Partido Popular con Vox. Aquí Isabel Díaz Ayuso, como es más de Vox que los de Vox, que Tito la llamaba la diputada número 13 de Vox en la pasada legislatura, pues la tiene frenada. Pero eso tampoco tiene por qué mantenerse así en el tiempo. Y también las consecuencias reales de las políticas a la gente le va a hacer daño en su vida material día a día. Y eso en algún momento pasará factura. Y ahí ya cierro, termino y te contesto. Le pasará factura y para cuando le pase factura, lo que no podemos es estar esperando para que llegue ese día de ponernos a pensar cómo lo vamos a afrontar. O sea, yo coincido en que nos tenemos que poner desde ya. Y ya vamos tarde, pero bueno, todavía hay tiempo, que nos queda un año y ya ahora seguro que sí que no puedo adelantar las elecciones otra vez, porque ya solo queda un año. Esta es la buena noticia que os voy a dar. Entonces, tenemos un año y sí hay tiempo suficiente, pero hay que tener todas estas cosas claras y saber que solo se puede afrontar siendo lo más fuertes posible. Y solo podemos ser lo más fuertes posibles desde la máxima unidad posible. Eso es. Con todo. Vale. Cositas. Lo que han conseguido los compañeros del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, es que, ganándole una sentencia en el Supremo, es que cada vez que hagan una guardia de 24 horas tienen derecho a 36 de descanso. Es una cosa que se lo nega, de descanso continuado, vaya. Es una cosa que se lo negaba la Comunidad de Madrid, que lo perdieron en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero que ahora lo han ganado en el Tribunal Supremo. Ha salido ahora, no sé, desde ayer. Habría que leérselo con detalle, pero en general es eso. Por ser médicos internos residentes, que todavía no tienen la plaza, tal, pues estaba en duda si tenían derecho al descanso o no. A ver, no estaba en duda, que la comunidad no se lo daba, pero vaya. Pero ahí han conseguido eso. Más cosas que se... ¿Residencias? Residencias. A ver, la ley Omnibus no es lo que va a cambiar el sistema de residencia de la Comunidad de Madrid, porque no está en ese sentido. Y nosotros seguimos teniendo el mismo modelo de residencias que llevó a lo que llevó. Y esto daría para una charla profunda. Al final es la tesis esto de la colaboración público-privada, que al final es dejar en manos, y aquí vuelven a salir los fondos buitre. O sea, podemos hacer un hilo conductor de dónde está el dinero. O sea, sigue el dinero, follow the money, y vas a llegar siempre a un sitio muy parecido. ¿De qué van a ser Florentino Pérez y los fondos buitres? Los pierdan más encima de la mesa. Ahí no los invierten. Bueno, ya alguno antes también, pero bueno, tenemos más. Sí, toda la razón. Entonces, no han aprovechado para hacer una embestida ahí potente, pero seguimos como estamos. Nosotros llevamos reivindicando una ley de residencias ya desde hace dos legislaturas, sí. Que fijara por lo menos las mínimas condiciones para ser considerado residencia. Un número de ratios, un número de servicios, no hubo manera. El consejero antiguo, que era de Ciudadanos, que era Alberto Reyero, que yo le llamaba la sonrisa del régimen, porque es verdad que tenía otro talante, y esto hay que reconocérselo, así acabó, que le liquidaron. El tipo tenía sobre la mesa el planteamiento no de hacer una ley, sino un decreto de residencias que fijara estas cuestiones, no lo dejaron, no llegó a hacerlo, y ahora hay una promesa de hacer una ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
Ya hay textos por ahí circulando, hay cosas. De momento el planteamiento es terrible, pero hasta que esté la cosa, hasta que no se registre, esté la cosa, no quería avanzar. Pero vamos, te puedes imaginar cuál es el modelo. Es siempre una continuación del mismo modelo. Y a lo que decía la compañera, pues muy de acuerdo, que tenemos que contarlo de una manera más asequible y con todas las cosas que hay afectación particular por cada... Pero poner a lo que equivale. Sí. Algo, O sea, traducido al cristiano, vamos. Y no sé si había otra... Transporte. No, el transporte se lo dejo a Sol, que... Vale, y luego lo de sanitario, que es sanitario. lo que ha preguntado sobre la sentencia. Sí, eso, ¿no? Sí, se lo he dicho. Con descanso de 36 horas. Ya está. Bueno, aclarar un poco, pues las sentencias lo ha contado Tito, pero aclarar un poco que lo de la agencia de contratación sanitaria es una agencia, o sea, la que va a gestionar, digamos, las compras sobre todo, no la contratación. No la contratación del personal. La contratación del personal, que sabéis que aquí en la Comunidad de Madrid los médicos no se quedan porque en cualquier otro sitio les pagan y les tratan mejor. Eso no lo arreglan tampoco. Pero vamos, con esa parte la agencia de contratación sanitaria, digamos, no tiene mucho que ver. Porque el Partido Popular va a donde está el negocio. Entonces, claro, privatizar la contratación, bueno, pues sabemos que no les gusta mucho los trabajadores públicos y demás y que no los trata demasiado bien, pero ahí no es donde está el tema. Entonces, todo el tema de la agencia está relacionado con las compras, los suministros, las mascarillas, para que nos entendamos, ¿no? Un poco así, y llevárselo a el ámbito que sería el equivalente a una empresa privada trabajando para lo público. Ese es el medio. A lo demás no lo toca. Para bien no, pero bueno, en este caso tampoco para mal. Lo del transporte. Bueno, lo del transporte, quitando el tema de que sabéis que se sacó de toda la regulación de las VTC, que era lo que afectaba al sector del taxi, aunque luego lo han sacado, lo han empezado a tramitar por otro lado y es igual, pero lo han intentado separar. Y aparte de esto, hay una liberalización del transporte y de las actuaciones sobre la carretera, ¿vale? Que viene a ser un poquito más de lo mismo, ¿no? Además, lo que hace es buscar infraestructuras, etcétera, de apoyo, todas al vehículo privado, que va completamente en contra de todo el tema del fomento del transporte público, etcétera. De hecho, hay una cosa que es sobre las vías ciclistas, que meten aquí, aunque luego nos llaman hippies cuando hablamos de la bicicleta y nos dicen qué tal, pero meten una cosa de las vías ciclistas, pero que en realidad ni siquiera tiene ni pies ni cabeza, porque no habla de cómo se van a regular, cómo se van a proteger. O sea, tiene cosas como muy ambiguas. Y aparte de eso, lo de la regulación, otra de las cosas que se habían comprometido y que aquí lo dejan en ambiguo son las normas sobre el reparto a domicilio y los usos públicos para actividades económicas privadas, en temas de logística y distribución, ¿vale? Sobre todo con carreteras, calles y demás. Y básicamente es eso. También hay otra de reserva para aparcamientos, pero en polígonos industriales, es decir, en vez de intentar llevar, que es lo que nosotros hemos pedido, el transporte público cerca de los núcleos donde van los trabajadores, que son los polígonos industriales de los pueblos de alrededor de Madrid, pues en vez de hacer eso, dicen, vamos a hacer aparcamientos, y se quedan tan anchos, ¿no? Con lo cual ya están pues incentivando el transporte privado y el transporte por carretera, o sea, por carretera en transporte privado, no frente al público, que es lo que les habíamos pedido. Básicamente esas son las cosas más. Y ya estaría, ¿no? Nada, vosotros.